Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Aventura Cripto, precio 63.728 para Bitcoin. Y nosotros teníamos esta imagen que se ha venido cumpliendo hasta ahora. Nosotros el viernes decíamos que no íbamos a entrar en short, básicamente porque el movimiento que continuaría después, bajo una tendencia alcista en la que estamos, era básicamente alcista. Nosotros decidimos no operar contra tendencia y por tanto no tomamos este short. Vamos a analizar si fue buena idea o si hay algo más que tengamos que revisar respecto a este escenario que planteábamos el día viernes, ya que nosotros el día viernes planteábamos básicamente un punto crítico en el cual estaríamos rompiendo al alza para iniciar la bull run. Vamos a ver si eso se mantiene o si hay alguna señal que nos pueda indicar algo diferente. Vamos a comenzar entonces revisando el calendario económico. Para hoy nosotros teníamos básicamente el PMI, fue un poquito más alcista para el dólar de lo que se esperaba, y básicamente entonces lo que nos lleva es a un rebotito del dólar. Ya lo vamos a ver un poquito más tarde en el análisis técnico. Y teníamos que Powell hablaba hoy, así que también habló Lagarde, hablaron muchos, hubo un escenario bien interesante en el que hubo varias charlas, pero lo más importante es que no se dijo nada relevante respecto a los mercados que pudiera impactar grandemente los precios. Entonces esta sesión fue más bien neutral porque Powell no se animó a dar ningún detalle sobre nada. Eso es bien interesante y todos nos preguntamos por qué no quiso dar muchos más detalles, ¿vale? Será de analizar un poquito más adelante, tal vez mañana, pero para hoy lo que nosotros tenemos es que básicamente confirmamos la tendencia alcista que veníamos viendo en el gráfico de los institucionales. Básicamente el viernes se hicieron una cantidad de compras increíbles. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante que ha venido ocurriendo que me genera ciertas dudas y sospechas. Entonces, bueno, veamos primero niveles de liquidez. Ya después vamos a volver con los institucionales que tienen mucho para ofrecernos el día de hoy en términos de información. Por este lado nosotros vemos que en 64.191 tenemos liquidez y también tenemos liquidez por la parte baja en 62.936. Bien, estamos en este momento un poquito más cerca de los 64.000. Fear and Greed va a ser bien interesante también porque ha venido cambiando y ya nos encontramos en este momento otra vez en niveles de codicia, ¿vale? La codicia, ustedes saben que trae problemas. Muy bien, índices subiendo el día de hoy y las criptomonedas pues cayendo bastante el día de hoy. De hecho, esto es algo que me ha parecido bien interesante. Y es que nosotros hemos venido con una fase en la cual veníamos de una tendencia alcista. Quiero que entonces, desde un punto de vista técnico, vamos a revisar cada uno de los elementos. Comencemos por el semanal rápidamente. En el gráfico semanal nosotros lo que tenemos es, te lo dibujé un poquito mejor aquí en esta gráfica, lo que tenemos es una secuencia de máximos y mínimos decrecientes bajo un lateral que básicamente podríamos decir que rompe al alza según el análisis técnico y según la teoría de Dow, que nos habla de tres impulsos: un impulso, un retroceso, dos impulsos, un retroceso y tres impulsos. Eso sería bajo la metodología de Wyckoff, de Dow. Ya vamos a ver la teoría de Wyckoff que nos tiene para ofrecer el día de hoy, porque hoy hay de todo, ¿vale? En este caso hemos cerrado la semana no por encima de la zona que yo les decía de 66.500, que justamente la tenemos marcada acá. Nosotros decíamos que un cierre por encima de este punto que tenemos acá, 66.600, 66.500, iba a ser decisivo para iniciar la bull run. Todavía no se ha dado, así que tendremos que esperar como mínimo una semana más, pero aquí estoy comenzando a ver algunas cosas que no me terminan de gustar. Por ejemplo, esta vela está siendo bastante fuerte y si termina de cerrar así, esto es en gráfico semanal, ¿no? Entonces en gráfico semanal pues falta demasiado para que podamos confirmar el cierre. Pero en gráfico diario, si esta vela cierra como está, esto sí me habla de un patrón bajista, ¿vale? No me gusta mucho cómo se está viendo esta vela por análisis técnico. Esta es una formación que usualmente es bajista. No solo bajista, sino de cambio de tendencia, lo que sería totalmente compatible con esta caída hasta acá. Y tú me vas a decir, bueno, pero nosotros teníamos planteado, y de hecho sí se dio esa flecha perfectamente, la que nosotros teníamos marcada desde el día viernes. Nosotros el día viernes sí especulábamos con una caída a estas zonas. Pero lo que quiero que analicemos es lo siguiente: si nosotros vemos cómo se ha venido desarrollando el precio por acción del precio, nosotros inicialmente entonces tenemos un escenario bien bonito en el que terminamos subiendo.
Y aquí nosotros planteamos un retroceso a la zona de 63.500. ¿Qué pasa con este retroceso? Este retroceso sí depende mucho de cómo se ha venido dando. Entonces, ¿nosotros qué esperábamos? Nosotros esperábamos una secuencia de velas que fueran llevando el precio lentamente hasta esta zona de acá, demostrando bajo volumen de negociación, es decir, con bajo volumen ir cayendo, para que cuando llegara a la zona ya tuviera una fuerte reacción alcista. Ese sería el escenario ideal que nosotros debíamos esperar ver. De hecho, nosotros especulábamos que en el gráfico de 1 hora, lo que nosotros muy posiblemente íbamos a revisar era un escenario de caída lenta para que termináramos haciendo un rebote en el gráfico de 1 hora y que finalmente para el gráfico de 4 horas pues termináramos con un retroceso a esta zona. Eso para los siguientes días, no para todo el fin de semana, y que justamente en 1, 2, 3, 4 velitas ya estuviéramos en la zona. ¿Por qué es importante esto? Básicamente es importante porque entonces lo que nos está demostrando es algo totalmente diferente a lo que nosotros teníamos planteado. Entonces fíjate cómo sí se dio la flechita, pero la flechita se dio de una forma diferente a la que la teníamos planeada y por tanto el escenario también cambia. Quiero que lo revisemos más a fondo para que tú me entiendas por qué ha cambiado ese escenario que venía siendo tan interesante y que ahora tiene otras perspectivas. Entonces, primero que todo, nosotros teníamos entonces este gráfico y en este gráfico pues nosotros vemos aquí ya todo este escenario que ya vimos en el otro gráfico, pero aquí nosotros para el gráfico de 4 horas lo que vamos a analizar es lo siguiente. Nosotros acá tenemos una serie de movimientos que nos pueden indicar la presencia de un rango, ¿vale? Hasta ahí pues no hay ninguna novedad, esto ya nosotros lo teníamos sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia, Juan? Entonces, bueno, primero nosotros empezamos y subimos y vemos cómo los niveles se soportan y vemos esta subida de acá que bastante interesante, pues nos sigue simplemente continuando con el movimiento, pero lo que no se debería ver es el reingreso al rango de una forma tan grande, tan marcada con volumen. ¿Por qué? Porque básicamente esto nos habilita una posibilidad que queda sobre la mesa y que ahora técnicamente tiende a ser bien probable. Es la posibilidad de una distribución de Wyckoff. La distribución básicamente es el movimiento de cambio de tendencia de alcista a bajista y que justamente tiene una estructura bastante similar a esta. Si nosotros entonces vemos cómo se da una estructura de distribución, vamos a ver justamente que este es un movimiento que se llama de manipulación. Entonces básicamente lo llamamos UTAD, básicamente es el Uptrust After Distribution. Y cómo nosotros confirmamos que es o no es una distribución, o esto qué es, o cómo lo evidenciamos. Pues básicamente Wyckoff nos habla mucho del volumen. Si nosotros nos podemos ver aquí en este rango, es normal porque nosotros estamos en fin de semana, pero aquí ya me sorprende bastante el movimiento por lo siguiente. Primero, justo cuando los institucionales abren el mercado, comienza a caer fuertemente, muy fuertemente, ¿vale? Esta es una vela de distribución de manual. Segundo, el volumen entonces comienza a ser bastante grande, comienza a haber mucha negociación, y aquí inclusive hay un periodo en el que están decidiendo, ¿será que entra o no entra otra vez al rango? Pero la fuerza vendedora es tan grande que fíjate que termina entrando. Entonces entra con mucho volumen y al final entonces termina de llegar al rango y se queda en la mitad de ese rango. ¿Qué es lo otro que quiero que veas? Ellos entonces hacen ese movimiento y termina entonces cayendo, pero aquí entonces ya nosotros tenemos un movimiento de rebote, ¿vale? ¿Qué rebote? Sobre este movimiento. Ese rebote nosotros en este caso lo tenemos acá, y lo que nosotros vemos aquí es una vela raquítica, una vela bastante pequeña. Nosotros somos muy optimistas y decimos, no, pues todavía no ha cerrado, faltan 2 horas. Pongámosle que cierre con el doble de volumen que tiene ahorita. Sería una vela bastante mala, ¿vale? Una vela bajista porque el volumen no acompaña la subida. Ya estábamos en niveles del RSI, en gráficos de 4 horas, en gráficos de 1 hora, que ya estaban muy cerca de necesitar pues resetearse. Pues aquí vemos que incluso acá se necesita ese reseteo. Y tenemos algunas divergencias alcistas en este caso. Entonces es natural que tengamos ese rebote, pero también nos indica que con ese bajo volumen de negociación al alza, ya los compradores no están disponibles para volver a llevar el precio hacia arriba.
Si eso no es lo que está ocurriendo, entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues muy probablemente entonces lo que veamos el día de hoy es que hoy tengamos un movimiento de una venta masiva de los institucionales. ¿Qué me quiere decir eso? Básicamente que este movimiento que nosotros estamos viendo simplemente es la continuación de este gráfico que nosotros tenemos. Entonces, gráfico de manipulación de Wyckoff. Básicamente este es el UTAD y nos encontraríamos entonces bajo una zona de distribución. Lo que veríamos entonces es algo como esto. Entonces, 64.400 va a ser el punto que nos defina. Si nosotros rompemos al alza otra vez, entonces continuamos nuestra tendencia alcista, pero por ahora, según el volumen que estoy viendo, este escenario sería el más probable. Entonces tendríamos muy posiblemente este escenario, ¿vale? Cuando rompamos, romperíamos con bastante fuerza y muy seguramente entonces terminemos cayendo inicialmente a la zona de los 60 y finalmente entonces llegando hasta zonas mucho más abajo en los 52. Este es el escenario que nosotros no queríamos confirmar, que no era el que teníamos como principal, pero que debido a la acción del precio es lo que estamos proyectando en este caso, debido a lo que estamos viendo. Cambia entonces el escenario y lo que nosotros tendríamos ya no sería el ingreso a la bull run, sino básicamente la vuelta a los 52. ¿Qué significa eso? Que tendríamos más oportunidades de compra por estos precios de abajo. Entonces, bajo ese escenario, lo que nosotros vamos a estar revisando el día de hoy, después de que termines de ver este video, vas a estar atento al precio y vas a fijarte entonces dónde se dan estos escenarios. Primero vas a confirmar si el precio sube y si sube con volumen, ¿vale? Vas a ver si el precio sube con volumen. Si no sube con volumen, entonces ten mucho cuidado, porque entonces nos enfrentamos a esa distribución. Si sí ves que sube con volumen, entonces tendríamos que revisar que rompa la zona de los 64.400 y que se quede por encima. No basta con que la toque y la supere, porque puede hacer esto, sino que se quede y finalmente haga un lateral aquí o siga subiendo, ¿vale? Cualquiera de los dos escenarios nos sirve, ¿vale? Lo que no nos sirve es que toque la zona y comience a caer. Si él comienza a caer, cuando tú veas que el precio llega a esta zona en gráfico de 4 horas y ves que el precio comienza a ir hacia abajo, prácticamente sería buena indicación para entrar en short. Ya sabes que no son consejos de inversión, pero yo me lo voy a plantear básicamente porque entonces nos estaría confirmando un escenario de distribución de Wyckoff, ¿vale? Cambio de tendencia y entonces continuaríamos con el escenario del gráfico de 4 horas, que ya sería este y que nos llevaría básicamente como objetivo principal a la zona de los 52. Obviamente gradualmente, no es que van... Bueno, las caídas tiendes a ver que son mucho más pronunciadas, cae súper rápido en puras velas rojas, pero yo esperaría pues que no caiga tan rápido, ¿vale? Pero de todas formas es cuando se cae con fuerza usualmente. Entonces, en el caso de que eso se llegue a dar, pues no desaprovechemos esas oportunidades y nos montaríamos a ese movimiento a la baja. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que en este momento todavía no lo tenemos ni confirmado al alza ni confirmado a la baja. Entonces mañana es que se va a terminar de definir este escenario. Después de que nosotros tengamos lo que puede ser o un escenario de rebote para continuar cayendo o la continuación del movimiento bajo una trampa bajista. Pero que sería esta sería la bear trap, en caso de que se dé. Pero por ahora lo que estamos viendo es que de manual esto sería una distribución. Entonces sería raro que tengamos un movimiento que revierta todo esto a forma de púa alcista. Pero bueno, pues al final nosotros no podemos definir sino lo que vemos y lo que nosotros podemos proyectar a futuro. Entonces el escenario te lo va a plantear ahora actualizado con todo lo que estamos viendo. Gráfico semanal, nosotros mantenemos nuestra proyección. Esta proyección simplemente es, tenemos el ingreso a la bull run cuando rompamos esta zona de 73.186, 73.100 más o menos. Ese escenario podemos verlo de dos formas. Una es rompiendo aquí, que era lo que especulábamos, pero ahora nosotros lo que tendremos es básicamente una flecha que se demore un poquito más en romper. Estaríamos entonces hablando de finales de octubre, ya no mitad de octubre, sino final de octubre, ¿vale? Tendríamos entonces unos 20 días de retraso respecto al plan que teníamos anteriormente
por ejecutarse. ¿Qué es bueno de esto? Lo bueno de esto, chicos, es que tendríamos más oportunidades de compra por la zona de los 51. Quizá inclusive tengamos un mechazo adicional. ¿Qué tal que nos dé el precio un mechazo hasta los 44? Ese escenario sería muy típico de una bull run, porque usualmente lo que hacen los institucionales es que terminan rompiendo toda la estructura para que todos se asusten, vean que ya rompió y en esa misma vela sube y ya empieza a subir de forma extravagante. No nos extrañemos entonces de ver un escenario como ese, pero lo que sí veríamos serían muchas oportunidades en las altcoins y también en Bitcoin, evidentemente, porque ya 44 sería un precio interesante. Todavía no estamos hablando de 44, pero sí estamos ya poniendo sobre la mesa los 52. De nuevo estamos poniéndolo sobre la mesa, básicamente por todo este escenario que estamos viendo en este caso, ¿vale? Entonces, ese es el escenario para el gráfico semanal. Ya lo estamos aquí actualizando entonces. No se cambia la idea de que nosotros tengamos esta bull run. Básicamente simplemente se demora un poquito más, unos 20 días más para que se cumpla el patrón bajista y se vuelva a cumplir el patrón alcista en tal caso. Gráfico diario. Nosotros entonces estamos viendo aquí un escenario de cambio de tendencia en temporalidades menores de 4 horas y esto básicamente lo que nos habla es de la continuación de este lateral. Este lateral entonces nos podría llevar a zonas de 51.600 e incluso podríamos tocar en un mechazo los 43. Cuando digo 44, 43 hablo de zonas, ¿vale? Bien, sería importante de todas formas que nosotros rápidamente tomemos nuestras decisiones, porque mientras más rápido tomemos las decisiones, pues más porcentaje de los movimientos podemos aprovechar. Por ejemplo, un 14%, 15% que nosotros tengamos a la baja, después de confirmar un escenario de distribución, pues nos va a ser bastante útil en nuestras operativas. Bien, 4 horas entonces es donde está todo el escenario crítico y nosotros entonces vamos a estar analizando este rango. Yo te decía entonces que tuvieras mucha atención con esta velita y estas velitas que van a venir, porque seguramente van a ser alcistas, por lo menos hasta la zona de 64.400, pero aquí es donde nosotros vamos a tomar nuestras decisiones. Si ves que el precio aquí ha venido subiendo con poco volumen, ten cuidado porque puede ser una distribución. Si por el contrario rompe con fuerza, entonces nosotros allí tendríamos que confirmar si el escenario se mantiene entonces alcista. Por ahora el escenario ha cambiado, no porque no cumpliéramos la flecha, porque la flecha la cumplimos perfectamente, sino porque la forma como cumplimos esa flecha ha sido bastante peligrosa para el precio, ¿vale? Gráfico de una hora, entonces lo que nosotros esperaríamos es que el precio tuviera su rebote para continuar entonces cayendo, en este caso lamentablemente. El rebote es pequeño, zona de 64.400, ¿vale? Para nosotros continuar cayendo. Sería el escenario de confirmación del movimiento bajista del gráfico diario, del gráfico de 4 horas y obviamente el gráfico de una hora. Ese sería entonces el escenario que tenemos para hoy, bastante diferente al escenario que teníamos el día viernes, pero también otro dato que nos va a servir para confirmarlo es los datos de los institucionales. Cuando nosotros veamos el dato de hoy, si este dato es equivalente por lo menos a este de acá, nosotros entonces estaríamos confirmando que los institucionales hicieron ese movimiento y están tomando beneficios. Si ellos están tomando beneficios, nosotros también deberíamos estarlo haciendo y por tanto entonces esperaríamos otros movimientos a la baja. En caso de que ellos no estén tomando beneficios, entonces ahí ese movimiento podría continuar. Vamos entonces a revisar qué es lo que el precio va a hacer en las siguientes horas y tú vas a estar atento a esos dos elementos. Fíjate el volumen que tienen, bueno, se acaba de iniciar esta velita, pero fíjate el volumen entonces que tenemos en estos movimientos alcistas. Prácticamente es irrelevante versus los movimientos bajistas que tenemos con alto volumen. ¿Vale? Entonces, bastante negativo en este caso el movimiento que hemos tenido para Bitcoin este fin de semana, prácticamente de ayer a hoy, porque el movimiento del fin de semana estuvo pausado como era de esperarse. Entonces, nos mantenemos ahora al margen hasta confirmar si el escenario va a ser bajista. En tal caso, nosotros sí tendríamos ya mucho marco de operar. Es decir, que afortunadamente mañana nosotros ya vamos a tener suficientemente claro cuál es el movimiento principal y vamos a poder tomar operativas en esa dirección ya de forma mucho más segura, porque estos últimos días pues justamente hemos estado en este rango que nos ha permitido tomar unas operaciones súper claras. Bien, entonces nos mantenemos al margen,
revisando si el precio entonces en este caso termina de soportar esta zona de 64.400 o si la rompemos a la baja, esta zona de acá, que nos implicaría ya el inicio de esa distribución en fase D y fase E. Prácticamente esta es la fase E de la distribución. Este sería el UTAD. Nosotros tendríamos entonces un rango en el que comenzaríamos a perder niveles. Primero perderíamos el de 63, el de 63.400, ya no volveríamos entonces a ese precio. Después ranguearíamos en 63.100 y ya entonces de ahí nos impulsaríamos mucho, rompiendo el canal a la baja para continuar cayendo. Entonces, dos claves te dejo para este escenario. Primero entonces revisa qué pasa en los precios de 64, bueno aquí 64.300, revisa qué pasa ahí en ese precio y revisa entonces qué pasa cuando ese escenario se dé. Entonces, punto 1, llega rápido, lento, con volumen o sin volumen. Punto 2, queda rangueando por encima o por debajo. Ya sabes que si queda rangueando por encima, nosotros quedamos tranquilos. Si queda aquí en 64.500 y ranguea, tú quedas tranquilo. Así, quedas tranquilo. Pero si no hace eso, sino que queda rangueando por debajo, tú te preocupas y empiezas a pensar en los shorts, ¿vale? Ese es el escenario entonces que tenemos. Confirmamos por un lado entonces si lo hace por encima o por debajo y por otro lado confirmamos si lo hace con o sin volumen. Si vemos que se queda rangueando en la mitad pero lo hace sin volumen, nosotros también especulamos con el movimiento a la baja. Así que espero que te haya sido suficientemente útil este escenario y mañana entonces revisaremos qué es lo que ocurre con el gráfico diario y de 4 horas. El semanal lo tenemos clara y es hacia arriba, así que no tengas dudas de que nosotros tendremos un movimiento grande al alza. Lo que estamos negociando es cuándo y si tendremos o no más oportunidades. En este caso pareciera que sí. Mañana actualizaremos con más datos, así que espero que tengas un excelente resto de día. Nos vemos. Chao, chao.